a tener en cuenta las actividades que se planearon para el periodo que hemos estado en aislamiento. No fueron muchas, entonces la idea... Johan, lo que pasa es que el día de hoy específicamente les tengo que aclarar todo el tema de las actividades. Digamos que cambiamos de horario por la circular que envió la rectoría, entonces por eso voy a aclararles específicamente ese tema. Y luego sí voy a hacer una clase, ya cuando estemos en segundo periodo, 2 clases pequeñitas, es decir, la primera semana va a ser una clase de retroalimentación, tanto para biología como para química, ¿listo? Entonces voy a empezar a explicarles primero todo el tema de las actividades que teníamos que hacer. Les voy a mostrar mi pantalla para que empecemos a discutir una por una y los aspectos pues que obviamente yo voy a tener en cuenta en su evaluación. Entonces, vamos acá primero con todo el tema de biología y yo les había comentado que solo íbamos a tener como 2 clases porque pues era una parte el día que fue la reunión de padres de familia y el otro lunes era el lunes festivo, entonces pues yo tuve en cuenta esas situaciones y fui flexible con relación a las actividades que ustedes debían hacer. Entonces, primero teníamos todo el tema del sistema endocrino, que en sí parte principalmente de un sistema general, que es el sistema glandular. Si lo observamos acá, permítanme en un momento lo buscamos. Ese sistema glandular va a ser el encargado de mantener en nuestro cuerpo la ósmosis o la regulación. Observémoslo aquí. En esta parte de acá vamos a observar únicamente las glándulas endocrinas. ¿Y cuál es la diferencia entre glándulas endocrinas y glándulas exocrinas? Es la siguiente. Principalmente las glándulas endocrinas van a ser las que están al interior de nuestro cuerpo, las que actúan al interior de nuestro cuerpo y que sus hormonas se van a dispersar por todo el sistema sanguíneo, teniendo en cuenta 2 cosas. Unos receptores que van a ser nuestras células blanco y unos emisores de mensaje que van a enviar hasta el hipotálamo y hasta la pituitaria la señal de que es necesaria una hormona en ese órgano. Por ejemplo, si tenemos la glándula suprarrenal que está en la parte superior del riñón, vamos a observar que hace falta una hormona allí, digamos que hace falta una hormona que va a ser de pronto una hormona encargada de la descomposición de la urea en el caso de la orina. Acá va a haber una célula que va a ser un receptor que va a enviar una señal al hipotálamo y a la pituitaria y ellos se van a encargar de segregar en sí esa hormona para que actúe, bueno, de dar como de dar la señal para que esa hormona se segregue y actúe en la región en la que se necesite. Las células blanco van a ser las que perciben la hormona y las que, digamos que envían como una señal al cerebro de que efectivamente esa hormona está actuando en el lugar donde se necesita. ¿Listo? Entonces, nuestro sistema glandular es el encargado de mantener la homeostasis en nuestro cuerpo y se da gracias a diferentes glándulas, tanto endocrinas como exocrinas, que hay en nuestro cuerpo. Las endocrinas son las que están al interior, como todas estas que estamos observando acá en la imagen. Por el contrario, las exocrinas van a ser las externas. Entonces, de las externas tenemos las glándulas lagrimales, las sudoríparas, las sebáceas y las mamarias para el caso de las mujeres. Esos 4 tipos de glándulas, digamos que no tienen una conexión directa con el sistema sanguíneo, por eso se denominan exocrinas. Y además de ello, esas glándulas en sí van a tener un efecto que no actúa sobre ningún órgano, sino que tienen la función de tener una funcionalidad externa. En el caso de las sudoríparas, tienen la función general en nuestro cuerpo. Ellas regulan nuestra temperatura. Recordemos que si estamos en un clima cálido o estamos haciendo ejercicio, vamos a empezar a sudar. Eso es una forma de homeostasis de nuestro cuerpo. Y la homeostasis, ¿qué es? La regulación de los procesos vitales al interior de nuestro organismo.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando empezamos a sudar es una forma de regular la temperatura que se ha aumentado en nuestro cuerpo por el tema del ejercicio o de la temperatura externa que hay, ¿listo? Entonces, continuamos acá. Decíamos que esa es principalmente la función de la glándula sudorípara, regular la temperatura. Cuando nos da fiebre sudamos muchísimo. ¿Es por qué? Porque precisamente tenemos una temperatura interna en nuestro cuerpo superior a la habitual y nuestro cuerpo realiza una retroalimentación negativa. No sé si ustedes recuerdan esos términos. Realiza una retroalimentación negativa para que ese virus o esa infección que hay al interior de nuestro cuerpo se acabe. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de dos formas. La primera forma es subir la temperatura para que esa bacteria o ese virus se acabe, porque mayor a 37 grados no va a subsistir, y lo que hace es matarlo cuando sube la temperatura. Y luego, para regular esa temperatura, como para mantener los estándares medianamente equilibrados, va a hacer que el cuerpo sude con la intención de que esa temperatura se regule. ¿Listo? Entonces, eso viene siendo en sí la homeostasis, es un proceso, que contribuye a la regulación de las funciones vitales para mantener el equilibrio dinámico en nuestro cuerpo y que todas nuestras funciones continúen de la misma manera. Entonces, luego hablábamos de la glándula sudorípara. Si ustedes recuerdan, en temas de pronto de octavo, veíamos todos los órganos de los sentidos y el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. En esa piel hay glándula sudorípara en la gran mayoría de su extensión y esa glándula sudorípara tiene la función de proteger y de generar elasticidad. Entonces muchas veces tenemos como grasita en la cara, de pronto en las manos, en alguna parte del cuerpo. La finalidad de esa glándula es prevenir la resequedad, dar elasticidad, porque la piel es de colágeno y elastina, y son dos proteínas que en su composición son lipídicas, ¿listo? Por eso se va a generar como una grasita. Cuando tocamos de pronto la pantalla de nuestro celular, así no hayamos tocado ningún elemento, nos damos cuenta que queda como marcado, y es porque precisamente las glándulas sudoríparas están generando esa lubricación o esa elasticidad para nuestra piel. Luego vamos a tener las glándulas lagrimales, que tienen dos funciones fundamentales para el tema del sistema exocrino. Yo sé que ese tema no lo incluí, pero pues es importante que lo tengan en cuenta. Para el tema del sistema exocrino, las glándulas lagrimales tienen dos funciones. La primera pues está relacionada con el tema de las emociones, con la dopamina y la noradrenalina, que son unas hormonas que se van a generar desde el hipotálamo, desde la pituitaria, y que también tienen que ver mucho con la hormona de la felicidad y todas estas hormonas que regulan nuestros cambios de, ¿cómo se dice? Nuestros cambios pues de, digamos que de emocionalidad, ¿listo? Esa es una función. Y la segunda función tiene que ver con la limpieza de nuestro ojo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que nos cae algo al interior de nuestro ojito, el ojito empieza a generar mucha lágrima, y esa lágrima tiene la funcionalidad de sacar ese objeto extraño al exterior de nuestro ojo, porque puede rasgar la córnea o puede rasgar la conjuntiva o alguno de los tejidos que tiene nuestro ojito, y eso es supremamente delicado. Luego de eso también hay otra función o otro, digamos que otra finalidad, no, sino otro producto que genera nuestra glándula lagrimal, que son las llamadas pichas. O las llamadas, lagañas. Esas lagañas o pichas sirven como tal para limpiar nuestro ojo también. Son un producto de la glándula lagrimal y permiten la limpieza de nuestro ojito. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, también vamos a hablar de la glándula mamaria en el caso de las mujeres, que si los hombres tienen glándula mamaria, sí, solamente que no está totalmente desarrollada, pero efectivamente hay glándula mamaria. Por eso a algunos hombres les va a dar cáncer de mamas. ¿Listo? No es muy habitual que eso suceda, pero si hay un golpe muy fuerte o alguna herida, alguna laceración cercana a esa parte, pues es probable que se genere un cáncer.
En el caso de las mujeres hay una glándula mamaria y esa glándula mamaria es una glándula compleja porque está compuesta de varios sacos. Les voy a mostrar por aquí. Está compuesta de varios sacos, como muestra acá. Si ustedes se dan cuenta, la aumentamos. Entonces, acá podemos ver que son varios alvéolos o saquitos y eso va a dar una determinación de esa glándula mamaria de forma compleja. Cuando hablamos, por ejemplo, de que es una glándula exocrina, nos damos cuenta que aquí no hay ningún conducto que nos lleve estas glándulas a tener un contacto con el torrente sanguíneo, que está totalmente detrás de esto. No hay ningún conducto, por eso es una glándula que va a ser exocrina. Adicional a ello, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las prótesis, hay varias formas de colocar prótesis que en su gran mayoría no tienen ninguna afectación sobre la lactancia. ¿Por qué? Porque algunas se colocan debajo de la piel, que viene siendo acá, en esta zona, y las otras se colocan debajo del músculo, que viene siendo aquí. Entonces, en el momento de amamantar no hay ninguna forma de que se interrumpa la lactancia para las mamás que están en embarazo. ¿Listo? Entonces, esa parte es como todo lo del sistema exocrino. Y ya hablando del sistema endocrino, teníamos varias glándulas, como les comentaba. Todas estas van a ser nuestras glándulas y cada una tiene una función específica y cada una va a generar una hormona específica. ¿Y qué es una hormona? Es un mensajero químico que por lo general se va a transportar por el torrente sanguíneo. ¿Listo? En ese torrente sanguíneo recordemos que tenemos 3 células principales que van a ser las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Cuando tenemos un golpe en nuestro cuerpo, por X o Y razón, esos glóbulos rojos se van a romper y van a liberar el oxígeno. Eso va a hacer que cuando el glóbulo rojo no lleva oxígeno, se va a poner un poquito cafecito. Entre más días pasen, más moradito se va a tender a poner. Sin embargo, entre más días pasen también, cada vez ese glóbulo rojo que está ahí sin oxígeno, pues va a tender a desaparecer. Va a tener una coloración como verdecita y luego amarillita hasta que en sí el glóbulo rojo que está ahí, digamos que muerto, va a ser absorbido por nuestro cuerpo. Entonces, continuamos acá con el taller y yo les explicaba aquí todo eso. Tenemos nuestras glándulas principales que van a ser estas, donde la tiroides y la paratiroides van a ser las encargadas de regular todos los niveles de sal y digamos que relacionado con todo el tema de metabolismo en nuestro cuerpo. Ahí es donde vamos a empezar a hablar de las enfermedades, que por ejemplo en el caso de la tiroides está el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que era una tarea, una consulta también que ustedes tenían y que debían tener en cuenta. En el caso del páncreas va a ser el encargado de generar una hormona que se llama glucagón. El glucagón hace que nuestro nivel de azúcar en sangre suba cuando esté muy bajito, para que no nos dé dolor de cabeza ni nos desmayemos, y eso sucede cuando no hemos desayunado o no nos hemos alimentado bien, y es necesario que el páncreas haga que ese azúcar en sangre suba, porque si no nos vamos a quedar sin energía. ¿Listo? En el tema de los ovarios, pues vamos a empezar a hablar de estrógeno y progesterona, y en el caso de los testículos de testosterona. ¿Listo? Entonces, acá vamos a tener en cuenta que esas hormonas van a estar indicando diferentes procesos cada vez que se requieren. Por ejemplo, hay una hormona específica al inicio de la etapa
reproductiva del hombre. Hay una hormona específica al inicio de la etapa reproductiva de la mujer. Hay una hormona específica que es la que va a determinar en el momento en el cual se da la ovulación o en el momento en el cual se da la fecundación o cuando termina el periodo fértil o el periodo infértil en el caso de la menstruación de la mujer. Cada uno de esos procesos tiene una hormona que los regula, ¿listo? Entonces ya hablábamos acá, tenemos nuestras glándulas, donde cada una de ellas en sí tiene una función y está ubicada en una parte de nuestro cuerpo. Esto pues la idea era que ustedes tomaran los apuntes y pudieran de cierta forma comprender parte de lo que es nuestro sistema glandular y más que todo el sistema endocrino. Les había dejado esta imagen acá y es con la finalidad de que ustedes comprendan más o menos cada uno de esas glándulas qué función cumple, ¿listo? Entonces teníamos inicialmente la adenohipófisis, que va a ser una de las glándulas que más hormonas segrega. Si ustedes se dan cuenta, segrega muchísimas hormonas. Aquí tenemos una condición con el tema, por ejemplo, de las glándulas mamarias, y es que efectivamente la glándula mamaria es exocrina porque la leche sale de nuestro cuerpo. Pero ahí debe haber un indicador que diga, sí, en esta temporada, no sé, 10 días antes de que nazca el bebé y 5 meses después o 6 meses después de que el bebé nació se debe producir leche. Esa producción de leche sí está determinada por una hormona interna. La glándula es externa, pero la hormona es totalmente interna, ¿listo? Con relación a todo el tema, por ejemplo, de los testículos y de los ovarios, también hay una hormona específica en la formación de los huesos y el tema de la tiroides, que va a ser esta bolsita que tenemos acá abajo de la laringe, que va a ser la que nos permite la regulación de todo el proceso de tiroxina, de sal en el cuerpo y de calcio, ¿listo? Entonces, luego teníamos ya la actividad como tal, donde decíamos que según la información anterior, debemos realizar un mapa conceptual donde se plasmaran las glándulas y las hormonas liberadas a partir del sistema endocrino. Algunas personas me enviaron actividades como toda la descripción del sistema glandular o del sistema endocrino, pero no me enviaron el mapa conceptual. La idea era que tuvieran en cuenta esta recomendación, el mapa conceptual. Sin embargo, pues yo les valí ese punto. Claramente la nota no queda exactamente igual, pero porque yo comprendo la situación en la que estamos, pero efectivamente pues para la próxima deben tener en cuenta muy bien las instrucciones que yo les coloqué aquí. En el segundo punto nos decía consulte las enfermedades relacionadas con el sistema endocrino. Entonces, ¿cuál era la idea? Que así como las consultábamos y las colocábamos, pues pudiéramos describir algo, así fuera muy pequeñito, de cada una de esas enfermedades. Entonces, por ejemplo, no sé, tiroides, entonces hay un aumento de peso por la liberación excesiva de citocina y tiroxina. En el caso, por ejemplo, del hipertiroidismo o hipotiroidismo, que viene siendo lo opuesto, ¿listo? Se debían consultar las 3 enfermedades para que las tengan presentes, para que empecemos también a conocernos un poquito cómo funcionamos. Y luego debíamos observar estos 2 videos. No sé si yo les dejé el link o les dejé solo el contenido ahí en la plataforma. Esos videos estaban en inglés y ahí nos explicaban específicamente cómo actúan esas hormonas al interior de nuestro cuerpo. Ahí nos comentaban todo el tema de células blanco, todo el tema de receptores, todo el tema de las glándulas, la hipófisis, la adenohipófisis, el hipotálamo y los centros más importantes de control hormonal en nuestro cuerpo. ¿Listo? La última actividad de biología era fácil, debían responder estas preguntas, debía ser un poquito más desde su perspectiva, pero tomando elementos que de verdad explicaran la pregunta, no solo qué cambios has observado en tu cuerpo en esta etapa de tu vida. Algunos me colocaron crecer y ya, la idea era que fueran más elaboradas. Por ejemplo, ¿qué cambios has observado en tu cuerpo en esa etapa de tu vida? De pronto, hemos subido de peso, nos ha cambiado la voz, nos ha salido vello facial, vello en el cuerpo. De pronto, no sé,
el tema también del reproductivo, tenerlo en cuenta, si han tenido alguna enfermedad hormonal, por ejemplo, el tema de la tiroides, genera una complicación enorme en todo nuestro organismo porque inhibe muchas funciones de otras hormonas. En ese caso empieza a inhibir funciones como las reproductivas, entonces no se produce estrógeno ni progesterona, y eso hace que para el caso de las mujeres el embarazo sea mucho más complicado. ¿Listo? Permítame un momento. Cami, ¿estás ocupado? Para que me alcances una cosa. Bueno, continuamos acá. Entonces, vamos aquí. ¿Cómo explicarías desde el punto de vista biológico? Hay una acción efectiva de una hormona que está haciendo que mi cuerpo cambie, ¿cierto? Adicional a ello, si estoy creciendo, estoy cambiando de tamaño, pues eso quiere decir que hay una división celular que está permitiendo que mi mano no sea la misma o no tenga el mismo tamaño de cuando yo era un bebé. ¿Cuáles son las hormonas implicadas en los cambios observados? Principalmente la hipófisis, la adenohipófisis, los ovarios en este caso, el tema de las glándulas mamarias también es importante resaltarlo. ¿Cuáles son las hormonas implicadas en los cambios? Ok, es esa, ¿listo? ¿Qué significa pubertad? Pues recordemos que la pubertad es un periodo de crecimiento que se da en las épocas de adolescencia que permite el desarrollo para que la persona o ese organismo sea reproductivamente óptimo, ¿listo? ¿Cuánto dura este periodo que conoces como adolescencia? Varía tanto en el hombre como en la mujer. Puede hablarse que está desde los 12 a 18, 12 a 22 años, y eso depende de la evolución del organismo porque cada uno de los organismos es totalmente diferente. Entonces, ¿es igual en los chicos y en las chicas? No. ¿Por qué no es igual? Porque en los chicos va a afectarse el término, por ejemplo, de la voz va a ser cada vez más gruesa, en las mujeres puede ser también cada vez más gruesa, pero no es tan grave, sino va siendo más aguda. En el tema del vello, a nosotras las mujeres por lo general no nos crece mucho vello facial, a los hombres sí. En el tema de las glándulas mamarias, a las mujeres se nos desarrollan mucho más las glándulas mamarias que en comparación a los hombres. Y adicional a ello, pues hay unos cambios reproductivos totalmente diferentes. A las chicas les empieza a llegar el periodo menstrual, los chicos inician a ser óptimos para la reproducción y finalmente, decíamos acá en el punto 7, enumera y comenta las diferencias más importantes que se dan en la pubertad de chicos y chicos. En sí, esas eran las que les acabo de nombrar. Esas diferencias en sí pues son muy notorias. También se da todo el tema del acné, que es parte de una función de la glándula sudorípara, que cuando está mal llevado pues genera grandes cicatrices en nuestro rostro, y eso es un tema hormonal. Entonces es necesario que esos temas hormonales de por sí se traten médicamente, porque es una cuestión que está afectando primero nuestra piel y segundo puede tener alguna repercusión secundaria. ¿Hasta ahí del tema de biología tienen alguna duda? Chicos. Listo, perfecto. Listo. Entonces, ya teniendo claro más o menos en qué consiste todo el tema, por ejemplo, del sistema endocrino, podemos hacer una diferenciación con el sistema exocrino. Las principales características es que el exocrino va a generar su producción al exterior de nuestro cuerpo. En cambio, el endocrino va a vertir todas sus hormonas al interior. ¿Que si la glándula exocrina está determinada por una hormona? Sí, pero su efecto va a ser externo. ¿Listo? Todas ellas van a tener una hormona que las va a estar regulando, pero su efecto va a ser externo. Las internas, las endocrinas, van a tener efecto interno, van a actuar en órganos internos y sus glándulas van a estar ubicadas en los órganos del interior de nuestro cuerpo.
¿Listo? Para el caso, por ejemplo, de las plantas también tienen ciertos elementos que permiten que ellas logren regular su homeostasis. Es un tema que de pronto lo vamos a ver más adelante y vamos a hablar de todas las funciones de quimiotaxis que se relacionan con las sensaciones que perciben las plantas con relación a los químicos, fototaxis y los cambios que en sí tienen las plantas por los agentes externos. Entonces ese tema de biología digamos que era comprensible, la idea es que pues quede claro y ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Vamos ahora, les voy a compartir mi pantalla para el tema de química, que de pronto es como lo más complicadito que teníamos. Sin embargo, lo que debíamos hacer realmente no era mucho, pero comprendo, pues, como hablábamos la clase pasada, que habían varias dificultades en ese tema, que pues las vamos a ir solucionando poco a poco, ¿listo? Entonces, química. Entonces, yo les había colocado acá que primero íbamos a hablar de las reacciones químicas. Ese tema de reacciones químicas lo empezamos a hablar en clases, digamos que yo di únicamente las ecuaciones de esos temas de ecuaciones químicas cuando estábamos en clase. Sin embargo, pues obviamente eso no fue totalmente claro y la idea es que ustedes principalmente pues lo comprendan de una u otra forma. ¿Listo? Entonces, empezamos con los temas de transposición o reordenamiento y yo les había pedido primero que intentáramos hacer estos ejercicios. ¿Qué era lo que había que hacer acá? Entonces decía, teniendo en cuenta los tipos de reacciones vistos en clase, nombre a qué tipo corresponde la siguiente organización. Cuando hablamos de adición o síntesis, hablamos de suma. ¿Listo? Si hablamos de suma, eso quiere decir que este compuesto inicial que vamos a tener acá, no sé si están viendo mi mouse, por favor, alguno que me hable y me comente, es que estoy fuera de la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, acá tenemos este compuesto que va a ser 1, 2, 3, un propeno. Es un propeno y lo vamos a sumar con 2 átomos de bromo. ¿Listo? Si nos damos cuenta, si fuera un tema de descomposición, no estaría juntico. Si fuera un tema de sustitución, este hubiera podido cambiar con este. Y si fuera eliminación, se hubiera eliminado de pronto un pedacito de acá o un pedacito de acá. Sin embargo, eso no sucedió, era adición en ese caso. Yo les voy a explicar esos temas. Sin embargo, les sugiero que vuelvan de pronto a revisar los videos que yo les subí a la plataforma. En una actividad hay 3 videos para que los tengan en cuenta, y pues para que repasen un poquito también. Entonces, ese primero era de adición. El segundo ya habíamos hablado en la clase pasada de las reacciones de sustitución. Nos damos cuenta acá que principalmente cambió el bromo con el hidrógeno. Perdón, que principalmente sí cambió efectivamente el bromo y pasó acá esta partecita donde está el OH, el hidruro. ¿Listo? Esta parte de acá se conservó efectivamente porque esta es una combinación entre química orgánica y química inorgánica. Recordemos principalmente que la química orgánica es la que nos va a hablar de todos los compuestos de carbono e hidrógeno y la química inorgánica es la que nos va a hablar de los compuestos químicos en general. ¿Listo? Es una forma de sustitución. ¿Por qué? Porque las posiciones de los elementos cambian con relación a la ecuación inicial y con relación al producto final. La siguiente también es de adición. Observemos la estructura, es parecida a la primera. Y acá en esta está un poquito compleja porque si nos damos cuenta, este es un benceno, ¿cierto? Si recuerdan que las estructuras que tienen 6, que son así cíclicas y que tienen 6 lados van a ser los bencenos. En algún cuestionario alguien me envió que esto era un ciclo hexano y no es un ciclo hexano, porque un ciclo hexano está relacionado con los alcanos, alquenos y alquinos. Yo sé que de pronto hay un poquito de confusión ahí, pero recordemos que los bencenos
siempre van a llevar este cosito acá. ¿Listo? Una derivada aquí, o van a ir solitos. Entonces, aquí no lo van a sumar con una molécula, con un átomo de sodio, uno de oxígeno y uno de mercurio. En ese caso, por lo general se va a generar una eliminación del bromo y va a pasar con el sodio. Si ustedes se dan cuenta, quedan separados los tres compuestos. Es decir, que la eliminación en sí es la separación general de la molécula inicial. Lo que vamos a hacer es descomponerla. Se llama eliminación o descomposición. Esa también se las voy a explicar, creo que no les he grabado un videito de eso, pero se los voy a ir explicando poco a poco, ¿listo? Bueno, poco a poco no, vamos a intentar hacerlo rápido, pero pues la idea es que ustedes lo logren comprender. Les iba a comentar, las personas que no me han enviado el ejercicio de química, lo voy a recibir hasta el día de hoy, a más tardar a las 5 de la tarde, ¿listo? Porque esa era una actividad que teníamos pendiente de la clase pasada. Y pues la voy a tomar como unos puntos extras de nota en sus notas pues de primer periodo. Bueno, seguimos acá con esta, que efectivamente sustitución, nos damos cuenta que tanto el carbono como el nitrógeno van a cambiar. El boro pasa al final con el sodio y este CH3 se va a convertir en un CH2 porque va a generar un radical libre que va a permitir que se forme otra cadena de carbonos e hidrógenos. ¿Listo? Sustitución, cambiaron de posición, como lo podemos ver ahí, al igual que aquí cambiaron de posición. Digamos que esta es un poquito compleja, pero si observamos bien la imagen nos vamos a dar cuenta que esta inicial tiene el nitrógeno en uno de sus el nitrógeno en el centro y el hidróxido en el extremo. Acá va a cambiar de posición y va a cambiar el nitrógeno con el oxígeno. Observemos, acá está nitrógeno e hidrógeno y aquí está oxígeno e hidrógeno. Y aquí va a quedar solito el oxígeno. En ese caso, esa va a ser una reacción de sustitución. Cambiaron sus posiciones. Esta sí está un poquito más difícil y no la tuve en cuenta. Digamos que dentro de sus trabajos me gustaría que le tomaran pantallazo para que la coloquen en sus cuadernos y completen esa partecita que les quedó ahí como sobrando. Espérenme un momento. Porque si vi que ustedes pues dejaron el espacio, comprendo que no entendían y es razonable. Entonces, por favor, tómenle un pantallazo. Vamos a observar nuestra primera sustancia. Compuesta principalmente por hidrocarburos, tenemos la unión de, esto es un CH2, ¿listo? Tenemos la unión de dos carbonos, cada uno con sus respectivos hidrógenos, listo, perfecto. Y los estamos sumando con un compuesto que va a ser un hidróxido, ¿listo? Si nos damos cuenta, acá este CH2, en sí la molécula quedó totalmente fusionada, quiere decir que es adición. ¿Listo? Ese tema se los voy a explicar en la próxima clase para que ustedes lo tengan más en cuenta, lo tengan más presente. Ya vimos los de sustitución, vamos a continuar con el tema de adición y así vamos a ir poco a poco, ¿listo? Entonces, este de aquí también volvemos a tener nuestra misma molécula inicial con un hidróxido al final y nos va a dar una molécula compleja. Tenemos dos moléculas, digamos que sencillas, y vamos a obtener una molécula compleja. Se va a llamar de adición, es una reacción de adición. En esta también va a ser de adición. Creo que este ejemplo yo se los había explicado y lo que va a suceder acá es que se rompe el doble enlace, el triple enlace. Ese triple enlace se va a romper y se van a sumar esos boros. Bueno, digamos que con el rompimiento del enlace, el bromo se va a sumar a la molécula general. Los átomos de ese bromo se van a sumar a este inicio de aquí.
con el fin de que quede una única molécula compleja al final de la reacción. Luego continuamos acá, en su gran mayoría todas son de adición. Tenemos acá un ejemplo parecido, creo que es el mismo. No, no es el mismo, es diferente, porque aquí tenemos un indicador que nos dice 2, eso quiere decir que está pidiendo que balanceemos esa ecuación. Entonces, acá luego tenemos un ácido clorhídrico y un hidrocarburo. Ese hidrocarburo sería un eteno. Un eteno porque tiene 2 carbonos y un enlace doble. Entonces, en ese eteno más ese ácido clorhídrico, vamos a observar, acá está mal, perdón, que aquí nos va a quedar de esta forma. ¿Listo? Uno de esos hidrógenos migró hacia uno de los carbonos con el fin de que esta estructura quede de esta forma y se rompa el doble enlace. Eso se los voy a explicar mucho mejor en la siguiente clase. Hasta el momento solo les estoy diciendo más o menos cómo tenía que quedar el ejercicio para que empecemos a comprender un poquito. Cuando hablábamos de eliminación es que tenemos que eliminar todas las uniones entre cada uno de los elementos de nuestro compuesto inicial. Como nos damos cuenta aquí al inicio, tenemos un CH3, CHI, CH3, COOH. ¿Listo? En ese caso vamos a separar cada uno de esos compuestos. Inicialmente el CH3 no lo podemos separar porque es un hidrocarburo y nos va a quedar, digamos que medianamente igual. Sin embargo, tenemos un yodo aquí filtrado. Ese yodo tenemos que pasarlo a otra parte. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir hidrocarburos de elementos normalitos. Bueno, acá observamos que ya el yodo pasó junto con el potasio y que luego se nos va a liberar 2 moléculas de agua que en este tipo de reacción está balanceada, pero la vamos a ir explicando paso a paso luego. Acá nuevamente tenemos otro tipo de reacción de sustitución donde las posiciones cambian. Si nos damos cuenta, el que cambió es el cloro. El cloro al principio estaba acá, al inicio estaba aquí y luego pasó al final. Al contrario, el oxígeno o el OH, perdón, estaba en la parte de atrás y pasó a la parte de adelante. Al igual que aquí en sustitución también va a ser debido a que inicialmente teníamos estas 3 moléculas. Perdón, esa sería más una de adición. No, sí, sustitución, perdón. Estas 3 moléculas de bromo y las vamos a distribuir en todo el cuerpo de nuestro benceno. Pero ¿qué va a ir ahí? Donde iba ese bromo, esas 3 moléculas, van a ir 3 moléculas de ácido bromídrico. ¿Por qué? Porque el ácido, uno de los ácidos de acá, migró hacia el final. ¿Listo? Al igual que esta, sucede lo mismo. Tenemos 2 moléculas de dibromo o de dibromuro y esas van a migrar hacia los extremos. Y acá se va a conservar todo el tema del oxígeno. ¿Listo? Entonces hasta ahí también teníamos el tema de óxido de reducción, que era más que todo tomar los apuntes y tenerlos ahí como almacenaditos con el fin de que ustedes pues tengan una iniciación de lo que es reacciones químicas y luego yo les pueda explicar mucho mejor. Todo este tema de reducción o de óxido de reducción es como un aspecto que yo les quería mostrar porque son muchas reacciones que ocurren cotidianamente. Permítame un momento, Cami. Cami, ¿me puedes alcanzar uno de los vasitos que están con el más oxidado? Bueno, hace unos días yo les hice como un ejercicio de oxidación, entonces vamos a hacer como un pequeño ejercicio así súper rápido. Ustedes me van a decir qué tipo de reacción es esa. Entonces yo les voy a dar los ingredientes y el producto final y ustedes, analizando la situación, me van a decir qué tipo de reacción es. ¿Listo?
Entonces tengo acá este vasito, no sé si lo alcanzan a ver bien. Listo. ¿Qué coloqué en este vasito? Principalmente puse agua y le añadí como unas puntillitas o unos clavos. En el momento en el que el agua hace contacto con el hierro, se genera óxido férrico. Pero ¿qué ocurre? Si en ese óxido férrico, yo les voy a enviar el video de cómo lo hice, creo que tengo el video. ¿Qué ocurre con ese óxido férrico? Principalmente que va a tener o se va a producir por estar en contacto con oxígeno y agua. Entonces, nuestra reacción quedaría de la siguiente forma. Entonces, listo. Más. ¿Alguien más o menos tiene idea de cómo se produce el óxido teniendo en cuenta esta reacción inicial que nosotros tenemos acá? Aquí en el chat les dejé un mensaje. No es más. Entonces... ¿No? Bueno, resulta que esta reacción, como ustedes observaron, les voy a explicar mucho mejor. En este vasito yo coloqué hierro, que son las puntillas, y adicional a eso coloqué agua. O sea, los dos elementos se sumaron. Eso quiere decir que nuestra reacción es de suma, ¿verdad? Cuando buscamos el producto final, que vendría siendo el siguiente, bueno, el producto final, nos vamos a dar cuenta que vamos a colocar el hierro, el hidrógeno, perdón, no, nos vamos a dar cuenta que el primero que se va a colocar es uno de los metales, pero ese metal, si tenemos un hidrógeno, se va a colocar al inicio. Eso es una reacción de adición, entonces es como para tener claro. Entonces vamos a colocar primero el hidrógeno, luego vamos a colocar el hierro y luego vamos a colocar el oxígeno. Cuando tenemos una O al final, recordemos que eso es un óxido. ¿Listo? Digamos que así quedaría nuestra reacción final. Sin embargo, tenemos que balancearla, ¿verdad? Pero para balancearla, eso se los voy a explicar en una clase. Entonces, teniendo en cuenta este ejercicio del vasito de agua, podemos observar que a partir de la unión del oxígeno y del hierro se crea la oxidación o el óxido de hierro, como estamos observando acá. ¿Listo? Digamos que eso queda más o menos así. Va a quedar el óxido de hierro. Esa va a ser como nuestra reacción final de acuerdo a al ejercicio del vasito con agua y las puntillitas. Entonces hasta ahí, volvemos aquí. Volvemos aquí. Ok. Hablábamos del tema de oxidorreducción. Digamos que ese ejercicio de adición es muy similar a todo el tema de oxidorreducción. Cuando una sustancia se oxida, quiere decir que se va a generar un proceso químico de forma inorgánica. En cambio, cuando una sustancia se reduce, se va a generar también una liberación de electrones. Digamos que desde otro elemento o desde otro punto de la reacción. En ese caso, la idea es que esta sea el último tipo de reacción que nosotros veamos para que ya tengamos más elementos para comprenderla. En la actividad les colocaba consulte los mecanismos de reacción y mecanismos de reacción por las radicales libres y dé ejemplos de cada uno.
Recuerde que cada uno debe estar consignado en su cuaderno con la fecha y se debe enviar las evidencias correspondientes. En ese caso, la idea principal era que ustedes colocaran las tres formas de reacción, que eran eliminación, iniciación, elongación, creo. Entonces, principalmente era que describieran esas tres formas de reacción o esos tres mecanismos de reacción y dieran un ejemplo. El tema de los radicales libres, de pronto no era necesario que lo colocaran en ese aspecto, pero pues también es importante tenerlo en cuenta porque es la liberación de energía para que nuestra reacción se produzca. Entonces hasta ahí digamos que la parte de química, yo les voy a explicar toda esta partecita de aquí. Sin embargo, pues la primera parte que era acá, pues en cierta forma estaba comprensible. Ahora les voy a presentar todo el tema de los cuestionarios, ¿listo? Listo. Entonces en nuestro cuestionario general debían colocar la siguiente, bueno, teníamos 15 preguntas en total y debíamos responderlas en su totalidad, las que más pudiéramos. Intenté en ese cuestionario no colocarles muchas cosas de reacciones, pues porque no lo había explicado. En su gran mayoría fueron temas pues que ya habíamos visto, que no tenía ninguna diferencia. De pronto este de acá, estos de acá sí. Estos últimos de aquí son temas que vimos en clase, esto lo vimos en clase y todo esto lo vimos en clase. Entonces vamos a empezar punto por punto con el fin de que no quede ninguna duda. Entonces, en nuestro primer punto nos decía seleccione la respuesta correcta. Las hormonas son sustancias químicas que reaccionan entre sí, sustancias químicas liberadas en la sangre por ciertas glándulas, sustancias químicas capaces de realizar la labor hormonal de los insectos. El punto correcto era la B, ¿listo? Porque son sustancias químicas que se liberan en nuestros torrentes sanguíneos y que provienen de una glándula específica y que van a actuar en un lugar específico en nuestro cuerpo. Para el segundo punto, teníamos relación la columna A con la columna B. Entonces ahí ustedes en sus anteriores apuntes tenían todo el tema de las glándulas acá y aquí está, digamos que principalmente la producción de la hormona con la ubicación de esa glándula. Teníamos que unir cada una de ellas con su respectiva parejita. Podían buscarlo en internet, podían mirarlo en los apuntes que habían tomado, podían consultarlo por un video como ustedes desearan. La idea era que unieran cada una de esas glándulas con la columna B. Adicional a ello, colocábamos acá que existen tres tipos de glándulas. Nuevamente vamos con ese tema. Resulta que yo les expliqué dos principales, pero hay unas que van a tener una función mixta, que van a actuar de forma conjunta, tanto endocrina como exocrina. Entonces acá decíamos que las exocrinas son las que vierten su contenido al exterior o al interior del tubo digestivo. En ese caso del tubo digestivo, creo que les cometí ahí un error, porque realmente la única que va a vertir su contenido al tubo digestivo es la glándula salival. ¿Listo? La siguiente es la endocrina, que dice vierte su contenido a la sangre, son las productoras de las hormonas. Luego tenemos las mixtas, que nos dice expulsa al interior del intestino delgado el jugo pancreático y libera a la sangre dos hormonas, la insulina y el glucagón. En ese caso, una de las glándulas mixtas va a ser el páncreas, porque es el encargado de generar estas dos hormonas. Entonces ustedes debían agrupar de forma que en cada uno de estos cuadritos colocaran, por ejemplo, una exocrina puede ser glándula lagrimal. Entonces acá anotábamos glándula lagrimal o colocaban solamente I, que es el numeral que corresponde a la glándula lagrimal. Si teníamos la glándula sudorípara, también la colocábamos acá en las exocrinas. En las mixtas íbamos a colocar el tema, por ejemplo, de las glándulas pancreáticas, que iba acá, y luego en las endocrinas íbamos a colocar el resto de las glándulas.
La idea era que en este cuadrito ustedes agruparan esas glándulas teniendo en cuenta su función y su ubicación. Marque falso o verdadero según corresponda, dice nuestra cuarta pregunta. La característica común de las estructuras que forman el sistema endocrino es que todas liberan hormonas. En sí no todas liberan hormonas. Por ejemplo, el tema de la glándula lagrimal no libera hormona. Sí está efectuada por una hormona, pero no libera una hormona como tal. Libera un líquido que va a ser las lágrimas, que van a ser sales, minerales y agua. Por eso es que cuando lloramos y se nos humedece la cara, sentimos como saladito. Pero en sí no tiene ninguna acción con relación a las hormonas. ¿Listo? El principal centro regulador del sistema endocrino corporal es el hipotálamo. Sí, en el hipotálamo vamos a encontrar la hipófisis y en ella se van a dar todos los procesos que regulan nuestro cuerpo. El hipotálamo libera la hormona oxitocina, efectivamente es una de las hormonas que permiten la creación, digamos, de todo el tema emocional en las personas. El páncreas produce la insulina en los ácidos serosos. Ese tema de ácidos serosos viene siendo como algo totalmente, digamos que fisiológico. Y en ese caso el páncreas no produce la insulina en esa parte porque es como una forma estructural, pero no está directamente ahí. ¿Listo? Entonces, en la quinta dice, de las siguientes, ¿cuáles no corresponde al sistema endocrino? Testículos, células, senos paranasales, células gliales y estructuras foliculares. Dice, ¿cuáles no? En ese caso van a ser estos que son los senos paranasales, que son las glándulitas, el organito que tenemos acá, que se encarga de calentar el aire para que cuando respiremos no sintamos por aquí frío. En algunas ocasiones cuando hace muchísimo frío sí nos sucede y nos empieza a doler como toda esta parte de acá de la cabeza, pero los senos paranasales son como unas bolitas rojitas que calientan el aire para que llegue calientico al interior de los pulmones. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es el sistema que nos permite la regulación de las funciones vitales. Está compuesto por algunas glándulas y esas glándulas liberan hormonas que son mensajeros químicos que realizan su actividad generalmente en alguna parte de nuestro cuerpo donde se esté requiriendo. De las siguientes, ¿cuáles sí son funciones del sistema endocrino? Entonces, son las responsables de regular la composición externa de nuestro cuerpo, puede ser. Regulan la velocidad de nuestras reacciones químicas, sí. ¿Permiten regular la actividad de las contracciones musculares? No, no tienen ninguna relación, porque recordemos que el sistema, bueno, parte sí porque liberamos ácido láctico, pero es como una consecuencia secundaria. Es como una consecuencia secundaria de toda esta situación. Adicional a ello, nos dicen que permite mantener el desequilibrio en los organismos, no, porque es todo lo opuesto. Permite es mantener el equilibrio en los organismos. Inhibe en el crecimiento y el desarrollo, no, hace todo lo opuesto. Permite que podamos crecer y podamos desarrollarnos. Participa en los procesos reproductivos, efectivamente sí. Y con relación a la primera pregunta, hay una situación y es que nos están diciendo, bueno, con relación al primer ítem, nos están diciendo, son las responsables de regular la composición externa de nuestro cuerpo. En sí, sí, pero por otro lado no. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, nuestro cuerpo externamente tiene el órgano más grande que es la piel. En ese caso, esa piel sí está compuesta por glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Pero eso no quiere decir que por el hecho, por ejemplo, de que en cierta parte de nuestro cuerpo no tengamos glándulas sudoríparas, nuestro cuerpo va a variar de una u otra forma. ¿Listo? Entonces, estas tres preguntas sí se estaban relacionando, digamos que con los temas de reacciones químicas. Acá deberíamos de decir cuál es la reacción teniendo en cuenta que es un tipo de sustitución. Ese es el que yo ya les expliqué. Si ustedes recuerdan, aquí en esta primera
ya tenemos la reacción. ¿Listo? Entonces, nos dicen de las siguientes reacciones, ¿cuáles corresponden al tipo de sustitución? Observemos esta primera y miremos que esta efectivamente corresponde al tipo de reacción de sustitución, porque al principio teníamos el hidrógeno de terceras y finalmente nos quedó en la parte de atrás. Acá vamos a observar que será que sí es un tipo de reacción de sustitución. Acá solamente había que marcarlas cuál es de sustitución y cuál no. ¿Esta será de sustitución o no? Observémosla bien. En esta parte, el catalizador va a estar determinado por el bromo, el sodio, el oxígeno y el hidrógeno más una molécula de agua. ¿Listo? Entonces, nuestro organismo inicial era este. ¿Cuál es la única diferencia en esa molécula? Este NH. Acá tenemos NH y acá tenemos NB. Eso quiere decir que efectivamente es una reacción de sustitución. Luego íbamos acá con esta y nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí el cobalto, luego el hidrógeno, luego 2 moléculas de azufre y 4 átomos de oxígeno. Finalmente vamos a observar y realmente sí hay un cambio de sustitución y se genera como que una forma de compartir los iones equivalentemente. Perdón. Cami. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me contestas acá una llamada que están que me llaman y me llaman? No sé quién será. Ahí. Listo, continuamos entonces. Perdón. Listo, entonces íbamos acá. Esta última de acá realmente es un tipo de sustitución. Digamos que sí la podríamos tomar como sustitución porque hay un cambio del oxígeno, hay un cambio de los radicales. Si nos damos cuenta, acá tenemos oxígeno radical 1 y radical 2, y acá tenemos radical 2, radical 1 y oxígeno. Por ello, todas esas reacciones que encontrábamos ahí efectivamente correspondían a las reacciones de sustitución en química. ¿Listo? Entonces, en el 9, ¿cuál es el producto de las siguientes reacciones? Las siguientes reacciones son de tipo transposición. ¡Ay! Ese punto yo lo dejé así, no, qué terrible. Creo que ese punto no quedó completo, pero bueno. En el 10 nos decía, describa los mecanismos de reacción. Eso era relacionado con la consulta que ustedes tenían que hacer, que era la iniciación, la elongación y la terminación, donde podríamos ver paso a paso de la reacción química si la estuviéramos observando lentamente y mucho más detalladamente. ¿Cuál es el producto de las siguientes reacciones? Entonces, acá yo les colocaba adición cada una de ellas, aquí eliminación, para que ustedes tuvieran en cuenta únicamente cuál era el producto y no tuvieran que en sí buscar el tema de, digamos que de cómo reacciona, qué tipo de reacción tiene esta sustancia. Entonces lo que yo hice principalmente, permítame un momento. Ay, perdón. Listo, discúlpenme. Ay, qué pena con ustedes, que los profesores hoy han estado llamando todo el día. Bueno, les estaba comentando acá en temas del cuestionario. Si quedó activa el audio. Sí. En temas aquí del cuestionario. En esta parte, por ejemplo, de sustitución, les dije que nos íbamos a dar cuenta pues que efectivamente había cambiado el cloro, que íbamos a tener un metano
y 2 moléculas de cloro. Por ello, lo general era que nuestro cloro, uno de los cloros, se desplazara y se colocara este CH4 al interior de nuestra composición final. Eso era como lo habíamos explicado en la clase pasada. La de transposición o reordenamiento vendría siendo exactamente igual, también tiene mucho que ver con sustitución y podríamos cambiar este carbono con el oxígeno o con el hidrógeno. Tendríamos que entrar a mirar si cada uno de ellos es un metal o un no metal. Estos 3 puntos, este principal, el 8 y el 11, no los voy a tener en cuenta pues porque yo sé que realmente no los expliqué como debería con relación al tema de la evaluación final. ¿Listo? Entonces, esos 2 puntos. Para el 12, todos estos son bencenos. Nosotros hicimos un taller de bencenos. Clorobenceno, metilbenceno. Esto es un nitrógeno, óxido nitroso, benceno. Y acá está 1 metil, 2 propil, 4 metil, 5 etil, benceno. ¿Listo? Aquí debían señalar, solamente era señalar el nombre correcto para estos compuestos aromáticos. Si eran aromáticos, recordemos que terminaban en benceno. ¿Por qué hay una confusión con el tema de ciclohexano? Porque digamos que la composición es totalmente igual, sin embargo, si estamos hablando de compuestos aromáticos, no aplica el término ciclohexano. ¿Listo? Solamente hablamos de los bencenos. Para los aromáticos hablamos de los bencenos únicamente. Entonces la correcta era esta, benceno. Nuevamente acá, clorobenceno sería, sí, puede ser. Clorociclohexano, no, porque estamos hablando de los bencenos y este pues no aplica para nada. Aquí igual, vamos entonces, podemos marcarlo como nos dicen que en el A es 4-etil. Recordemos que primero nombramos el del nombre en orden alfabético, entonces 4-etil, que es este, 3-propil, ¿será que sí? 1-isopropil, que viene siendo este, y 3-metilbenceno. En este caso es este, porque observemos, tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Hasta ahí tenemos ya la numeración 5 y 6. Entonces vamos a empezar a nombrar en orden alfabético. Primero el isopropil. Recuerden que es un isopropil porque hace un triangulito. ¿Listo? Hace como un triangulito. De un carbono salen 2 más. Aquí. Luego vamos a nombrar primero va el etil, luego el isopropil y luego el metil, de acuerdo al orden alfabético. En este de acá vamos a tener que también es un isopropil, 1-isopropil, 4-metil. ¿Por qué no es este? Porque principalmente tenemos que nombrar en orden alfabético la molécula para que nos quede bien nombrada. Entonces, ya acá decía formulen los siguientes compuestos. Ya ustedes saben más o menos cómo se formulan estos compuestos, teniendo en cuenta que dimetil sería que tiene 2 sustituyentes, butano 4 carbonos y tiene un enlace sencillo. Acá heptano vamos a tener 7, hexano 6, pentino 5, octadino 8, pentano nuevamente 5, metiloctano. Acá vamos a tener 8, acá vamos a tener 6, 6, ¿listo? Y aquí debemos de nombrar cada uno de estos hidrocarburos. Entonces, este primero vamos a empezar a analizarlo. Pensaríamos que nuestra molécula, esta más larga, nuestra cadena funcional más larga, podría ser esta o podría ser esta. Cualquiera de las dos nos puede funcionar. Entonces, contemos los carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptano. No hay enlaces dobles, por tanto va a ser heptano. Podemos colocar 2-metil, 3-dimetil,
¿Por qué dimetil? Porque acá hay un metil y acá arriba hay otro. Y 5 etil. ¿Listo? A diferencia de este segundo, ¿sí? Por ejemplo, aquí te hubiera quedado mal. Acá te quedó mal porque date cuenta que es un etil. Pero si colocaste, por ejemplo, 2,3 dimetil, sí te quedó bien. ¿Listo? Entonces, ya en el B tenemos que hay enlaces dobles. Por tanto, van a ser los alquenos. Partimos de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es un penteno. ¿Por qué penteno? Porque es un alqueno y termina en eno. Listo, hasta ahí. En este de acá vamos a observar que también hay enlaces dobles. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos que tener en cuenta que siempre se utiliza la cadena más larga. No, perdón, está acá. Está acá porque hay un doble enlace. Esta es la cadena principal. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepteno. Es un hepteno. 2 metil. 5 etil. Hepteno. ¿Listo? Más o menos así les debía quedar. Aquí en el D tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Y recordamos que tenemos que empezar a nombrar nuestra cadena por el carbono que está más cercano a nuestro sustituyente, que es este. En este caso vamos a empezar a nombrar de aquí para allá. O sea, este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8, tiene triple enlace octino, 3 dimetil, 4 metil o 4,5 metil octino. ¿Listo? Acá podríamos colocar que entre el carbono 6 y 7 está el enlace, podríamos colocarle 7 octino o 6 octino. Y finalmente este también es un etino, alquino. Tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos. Por ello vamos a hacer el enlace de la siguiente forma. Nombramos por el carbono más cercano al primer sustituyente, es decir, este va a ser el primer carbono, el segundo, el tercero y el cuarto. Y vamos a colocar, este es un propano, entonces, perdón, un butano, butino, 2 metil butino. ¿Listo? Entonces hasta ahí, ese era en sí el taller. La mayoría de cosas era pues de nomenclatura o de hacer fórmulas o de hacer esquemas, y la parte pues de biología, digamos que intenté que fuera también cortica para que a partir de esta pudieran aprovechar mejor la explicación, bueno, digamos que la mediana explicación que yo les había dado con los documentos que les envié. Entonces hasta ahí me gustaría saber si tienen alguna duda, si hace falta algo. Yo sé que todo el tema de reacciones químicas aún lo debo seguir explicando, pero pues eso lo vamos a ir haciendo a medida que transcurran los días. ¿Listo? Entonces hasta ahí, ¿tenemos alguna duda con relación a alguna cosa? Chicos. No. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, con relación al tema de cuáles evaluaciones, de las que yo te dije, Johan, creo que yo te envié un mensaje a la plataforma. Me gustaría que primero lo revisaras. Ya estuve mirando las personas, por ejemplo, que me hacen falta. Yo antes de Semana Santa les había dicho que les iba a enviar el listado de las personas que me han enviado actividades y quienes no. Sin embargo, la profe Dulfine me comentó pues que no es conveniente y le halló la razón. ¿Listo? Entonces, más o menos les voy a decir quiénes en sí me hacen falta entregarme no alguna actividad, sino todas las actividades, porque el día de mañana, hasta el día de mañana tenemos plazo. Entonces, voy a leer rápidamente las personas que hasta el momento no me han entregado nada, que realmente me parece súper importante que me digan.
si están teniendo algún problema con la plataforma o algo así. Julián Esteban, no sé si tú me hayas enviado algo, pero hasta el momento de tus actividades no he recibido. Sigo acá con Javier y creo que son solo ustedes dos, Julián y Javier. Entonces, por favor, sí. Ah, ok. Por el correo. ¿Y tú cómo estás en el correo? ¿Cómo es tu correo? Déjame ver. Javier. Ah, por el correo de quién. Espérame, reviso. Espérate un momento. Listo, Julián. Entonces, por favor, lo envías hoy para que yo te pueda asignar la nota. Porque por el correo he recibido los de Dana, los de Emily, algunos trabajos de Esteban, que es lo de la clase pasada, los de Alejandra, pero espérate a ver si de pronto estás en un spam. No. Entonces sí puedes enviarme un mensaje como para verificarlo. ¿Listo, Javier? Ok, entonces eso sería hasta el día de hoy. Recuerden que nosotros tenemos los siguientes días clase. El lunes, a partir del 4, vamos a tener la clase de química de 7 a 9. Y los viernes, de 12 a 2, vamos a tener la clase de biología. ¿Listo, chicos? Entonces, pues la idea es que podamos aprovechar el tiempo y que cualquier duda, pues ustedes me la comuniquen. Yo voy a estar pues respondiéndoles. Les iba a comentar que con relación a la actividad del Día de la Tierra, del día de ayer, junto con la profesora Amanda, nosotras se realizó una actividad para conmemorar el Día de la Tierra, con el fin de que ustedes sean conscientes de la importancia de esta y porque debemos también ser conscientes de nuestras acciones con relación a su cuidado y protección. Entonces, la idea es que yo les voy a enviar un video por la plataforma. Ustedes lo van a observar y van a hacer una actividad. Es una actividad pequeñita que van a entregar el día 8 de mayo. Sugiero que vean el video en esta semana, pero si no pueden, de pronto se les cruza con la clase de mañana o las personas que van a estar ocupadas el fin de semana realizando alguna actividad, puedan observar el video en estos días y hacer la actividad la otra semana. Para el siguiente viernes se cierra la actividad y debemos hacer un cómic sobre el Día de la Tierra. Eso es todo, ¿listo? Entonces van a observar el videíto y vamos a hacer como un cómic con relación al Día de la Tierra, eso sí teniendo algunos aspectos en cuenta que estén incluidos dentro del video. ¿Listo, chicos? Entonces yo se los voy a subir por plataforma. ¿Sí, Laura? No, señorita. Mañana ustedes tienen clase. No sé muy bien con quién, espérenme, ya les comento. Porque cada día ustedes tienen clase con un docente según la circular que les llegó nueva. ¿Listo? Permítame un momento. Creo que, si no estoy mal, es con el profesor de sociales. Así como ayer tuvieron clase con la profe Martica y el martes con la profe Jimena y el día de hoy conmigo, creo que mañana van a tener clase con el profesor de sociales. Entonces el profesor va a acomodar su horario para poder atender a todos los cursos en el mismo día. ¿Listo? Dime. Sí, pero acuérdate que empezamos desde el 4 de mayo. No empezamos ahorita este lunes,
sino que es a partir del 4 de mayo. La otra semana tienen las áreas complementarias como de educación física, artes, inglés, ética y las demás áreas, ¿listo? Cada uno de los días van a tener un profesor, por eso es importante que estén atentos a la plataforma revisando cuáles son las clases que les van a asignar día a día. Ya les voy a leer, si quieren ya les voy a leer para que las tengan presentes. Es que no las encuentro. Sí, señora. Ok. Listo. Pues la idea era que pues les pudiera hacer una retroalimentación de todo. Pero pues en ese caso ahí sí no sé cómo maneje su metodología. Pues esperemos a ver qué tal son los videos. O sea, la idea es que puedan aprovechar los videos de una u otra forma. Entonces les voy a leer acá. Ay, esperen, les voy a compartir mejor la pantalla. Ah, ok, lo que pasa es que la profe de español sí se encuentra en una situación, bueno, está lejos de la ciudad, lejos del municipio, entonces ella no tiene acceso al internet todo el día. Por eso pues no puede hacer, digamos, las clases virtuales como de pronto lo están haciendo otros profesores. Entonces, acá esta circular llegó el día 20 de abril, o sea, el lunes, el día que tuvimos clase, y nos dice que la retroalimentación para sus clases, o sea, esto aplica para todos. Les voy a explicar aquí. Esto aplica para todos. Va a ser el 21 de abril, que ya pasó, que fue la profe de español, ayer con la profesora de matemáticas, el día de hoy conmigo para todos los cursos, el día de mañana con el profesor de sociales, el lunes siguiente, el lunes es 27, creo que sí, bueno, no sé, el 27 de abril con el profesor de inglés, el 28 con la profesora de artes, así, todos esos días van a tener una clase con ellos. Y luego su horario habitual, desde el 4 de mayo, va a quedar de esta forma. Entonces vamos a tener acá química los días lunes y biología los días viernes. Digamos que nuestro horario no varió mucho en comparación al que teníamos antes, es como el mismo, solo que esa clase de química, no mentiras, ahí está, ¿listo? Entonces las clases que yo les había asignado antes, que habíamos colocado antes, no son las mismas, sino que tenemos ese nuevo horario, ¿listo? Y con Dulfine no sabría decirles. Listo. Sí, Julián, yo recibí tu actividad. No sé si tengan alguna otra duda. Los tengo que hacer madrugar, Johan, porque ese es el horario que se va a manejar. Como ustedes vieron en el horario que yo les envié la semana pasada, yo partía desde las 11 porque habían chicos. Tuve una clase con un curso y casi nadie llegó. Entonces, pues también fue por el tema de la hora. Señor. Ok. Y la idea de este horario es que ustedes pues retomen sus rutinas de levantarse temprano, de estar en actividad durante su día y pues para que cuando retornemos a clases no nos dé tan duro como el cambio de actividades, ¿listo? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Por favor, revisan en la plataforma hoy en la tardecita que les voy a subir el video de lo del Día de la Tierra y les voy a dejar la actividad para el día 8 de mayo. Va a ser nuestra primera nota de biología. Por favor, las personas que no me han enviado lo de las actividades, les pido que me envíen las actividades tanto Julián como Javier se fue, Javier, para que puedan entregarlas normalmente. ¿Listo, chicos? Entonces, cualquier cosa me comunican. Antes de eso, no se me vayan a ir, que necesito tomar lista rápidamente. Entonces, ¿quiénes están por acá? Alejandra Rodríguez,
Daniel Medina, Dana Peña. Les quería contar también pues que la idea no es que siempre nos veamos así por clase, sino que pues también quiero que hagamos como algunos maker pequeñitos para que no sea tan tedioso que nos veamos por aquí tan seguido, no mentiras, pero para que no sea tan tedioso porque es cansón estar 2 horas sentados en una clase virtual. Si es incómodo estarlo en un salón de clases, es mucho más desde el tema de la virtualidad. Diego Sarmiento, Esteban. Jaquiro es Sergio, ¿cierto? Gómez. Ivonne. Johan. Y Sara. Laura Vanessa estaba conectada, ¿verdad? Se me hizo. Ay, ¿por qué no te encuentro? Acá en la lista. Ya. El que no está es Abogal. Javier se fue. Y Juan David. Juan David, no te veo en la lista. Ven a ver, miramos. Ok, listo. Listo, y Javier se fue, listo, perfecto. Liuf, yo había visto por ahí a Liuf, ¿ya no está? Liuf ya no está, chicos, como que no. ¿Sí? ¿No? Les voy a dejar la llamada abierta para que se puedan ver y puedan conversar entre ustedes, bueno. ¿Pero Liuf no se conectó en todo el día? No sé. ¿Pero se fue? ¿Pero se fue? No, no me aparece. Bueno. Le voy a poner ahí un puntito. Listo, chicos. Entonces les voy a dejar ahí la llamada para que si entre ustedes quieren se puedan comunicar. Que tengan buena tarde. Y están atentos por favor a la plataforma, ¿listo? En esta aplicación hace falta como un emoticón o algo así. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Daniela, si no se escribe próxima. Ah, ok. No sabía. Que estén bien. Uy, Dios mío, casi no termino mis clases del día de hoy.